Tenemos el honor de tenerlo en nuestra mesa de trabajo al doctor José Emilio Graglia, quien es especialista en diseño de políticas públicas, un hombre que dicta conferencias en distintos lugares del país, ha escrito innumerables artículos, también libros. Y vamos a comenzar a hablar precisamente de las incertidumbres, un poco continuando con lo que estábamos conversando recién con Juan Manuel, Emilio. Y te digo Emilio porque te llamas José Emilio, pero todo el mundo te conoce y estás en todas partes como Emilio sí, Graglia. Así es. Hubo un tema que yo a propósito no consideré con José Manuel porque hay que ver, inclusive, hay una sola certeza. Es decir, antes había alguna duda de si Alberto Fernández, una duda chiquitita así de si Alberto Fernández iba a ser o no el presidente de la Nación. Lo va a ser, tal como se suponía, a pesar del repunte importante que tuvo el Frente de Cambio. Pero el tema es la situación interna que se da dentro de los ganadores, sí, del Frente de Todos, y que se visualizó en las primeras horas, inmediatamente después del triunfo, con el palco copado por la gente de la Cámpora, e inmediatamente después que Fernández se va a Tucumán y se refugia en el peronismo, llamémoslo así, tradicional. Es decir, todos los gobernadores, estaba Daniel Scioli, entre otros, por ejemplo, pero además estaba lo más granado del viejo y cuestionado sindicalismo argentino. Es decir, faltaba Moyano nada más a él. Bueno, que hoy se quejaba porque no lo han invitado a las mesas de negociaciones porque, con el tema del pacto social. Esa situación es la que plantea también una incógnita muy grande sobre qué puede suceder en torno a las políticas a aplicar por Alberto Fernández. Yo creo, Gustavo, que ese es uno de los grandes temas y una de las grandes incertidumbres, porque lo que hoy nos resulta muy evidente, y esas dos imágenes lo demuestran, es que la coalición que ha ganado es una coalición políticamente inestable. Nosotros debemos tener en cuenta que esa coalición se forma solamente gracias a la posibilidad de ganar las elecciones, porque podían ganar las elecciones. La reunificación del peronismo, por denominar de alguna manera ese fenómeno. El Frente de Todos es el peronismo reunificado, ¿no? Claro, es la reunificación del peronismo, entre comillas lo de la reunificación, o sea, una gran alianza electoral frente a la posibilidad de ganar las elecciones. Discúlpame, una digresión. No hay que olvidarse que antes de la finalización de la inscripción de las alianzas, 28 horas antes no se sabía qué iba a ser Massa. Por ejemplo. Y además todo el mundo lo vituperó porque decía, eso es el arlequín allí que está dando vueltas, que nadie sabe cómo te van a recibir, bueno, y qué te van a dar. Los votos de Sergio Massa fueron definitorios. Claro. En la provincia de Buenos Aires y por lo tanto en el conjunto del país. Claro, porque ese 20% que había obtenido Massa en el 2015, indudablemente que se manifestó de manera plena. Yo no sé, por ejemplo, si con la alternativa federal, uno habla con el diario del lunes, por supuesto, pero yo no sé si Massa con alternativa federal iba a llevar todo su caudal de votos, pero sí un caudal de votos realmente importante junto a Pichetto y Schiaretti, ¿no es cierto? Entonces, el tema está que aquí, al pasarse digamos así, al peronismo tradicional, toda su gente lo acompañó. Mucho. La gran mayoría. Ahí está el crecimiento del kirchnerismo. Todos esos votos están ahí. Ahora, el papel es, como decimos, cómo va a actuar esta división, donde además hay dos factores muy, muy poderosos, pero al medio está Massa precisamente. Sí, pero además esa reunificación se da a los fines de ganar la elección. Claro. Y se da por el fracaso de la presidencia de Mauricio Macri. Claro. O sea, el peronismo se reunifica viendo el fracaso de la gestión de Mauricio Macri y frente a la posibilidad de ganar la elección. Luego, no debería sorprendernos que no haya una propuesta electoral clara, porque se reunificaron para ganar la elección. Claro. Una vez ganada la elección, voy a decir una obviedad, viene la parte más difícil, que es gobernar el país. Y ahí pueden aparecer las contradicciones que durante la campaña no se vieron porque no las había, o creo yo, porque se ocultaron muy hábilmente, porque esas diferencias, esas contradicciones han estado durante la campaña y van a estar durante la gestión. Por eso tenemos tantas incertidumbres sobre cuáles son las políticas de Alberto Fernández. Si uno piensa
en función de Alberto Fernández, de sus antecedentes, de lo que probablemente él quiera hacer, tomaría algunas definiciones. Pero también es cierto que esta inestabilidad en el nuevo oficialismo lo va a restringir. Claro, y no solo eso, sino que va a tener una cercanía geográfica. Es decir, me estoy refiriendo concretamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, exacto, por ejemplo. Claro. Porque si miramos del otro lado, lo tenemos Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis. Es decir, están mirando un poquito hacia el sur, de ahí vienen las tormentas en el sur, no nos olvidemos. Claro. Y además, desde La Plata a Buenos Aires hay poca distancia. Sí. Y la figura de Kicillof apareció ya dueño del micrófono, dueño del acto, dueño de las definiciones, porque el que sí tuvo definiciones fue Kicillof. Y además ha tenido definiciones sobre política económica nacional. Claro. Y él ha sido elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y digamos que la provincia de Buenos Aires tiene su propia problemática como para que el gobernador electo se ocupe de eso. Claro, enorme. Sin embargo, por ejemplo, Kicillof ha dicho cosas que Alberto Fernández no ha dicho, nos dejan tierra arrasada, pero no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en el país. Alberto Fernández no ha tenido esa definición. Entonces, esa es una contradicción que se va a ver. Es muy importante, creo yo, que Alberto Fernández logre desinflar las grandes expectativas que hay. Fíjese, Gustavo, que desde ¿expectativas en qué sentido, Emilio? De una mejora inmediata en la situación económica y social del país. No la va a haber. No, seguro. No la va a es ver. que hay gente que piensa, es decir, ¿sabes por qué? Eso es lo que pienso yo, y me imagino que vos también. Acá seguimos creyendo en El Salvador, en la magia. Sí, yo creo que ese fue, visto retrospectivamente, uno de los errores originales de la gestión de Mauricio Macri. Claro. Macri no se dio cuenta que lo elegían para que se fuera el kirchnerismo. Bueno, y sería un gravísimo error de Alberto Fernández pensar que el Frente de Todos ha ganado por sus propios méritos. Ha perdido el oficialismo. Perdió la gestión de Mauricio Macri porque sus resultados económicos y sociales no fueron de acuerdo con las expectativas que se habían generado inicialmente. Pierde el oficialismo. Por lo tanto, hay una reacción a favor de otra alternativa y en eso la fórmula de los Fernández fue capaz de capitalizar políticamente la mayor parte del descontento. Por lo tanto, la gestión de Alberto Fernández está sujeta a prueba, pero no una prueba dentro de 2 o 4 años. Es una cuestión de meses. Entonces, lo primero sería desinflar esas expectativas, lo cual no es fácil para un gobierno de origen peronista. Desinflar las expectativas, es decir, lo mejor que nos puede pasar durante el primer año es no empeorar. Claro, ese mensaje no es. ¿Qué te parece? Un mensaje que la gente pueda recibir para festejar. Claro, tendría que hacerse el Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Un diagnóstico muy realista. Yo diría hacer un diagnóstico de la situación, realmente diagnosticar la herencia que deja el gobierno de Macri. Hay que hacerlo. Macri no lo hizo en su momento y le hubiera venido bien a su gestión. Claro, porque dijo él, después se justificó, inclusive en muchos de sus discursos, diciendo, bueno, tenía que llevar un poco de esperanza a la gente. Sí, pero lo que sucede es que una cosa es la esperanza y otra cosa es el optimismo ingenuo. Es seguro. Las cosas van a mejorar porque llegamos nosotros y van a llover inversiones y eso no ha pasado, ni va a pasar, mucho menos ahora. Entonces, hacer sí un balance crítico y dar vuelta a la página. Porque si no, el riesgo es hacer ese balance crítico y después estar 4 años quejándonos ahora de la herencia de Macri. Entonces, esta es la herencia. Este es el inventario. Ahora, recibo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que hay que mejorar, lo que hay que eliminar, etc. Desinflar las expectativas. Y entre las expectativas que hay que desinflar es este famoso pacto económico y social. Vamos a hacer un pacto, nos vamos a poner todos de acuerdo, los sindicalistas, los empresarios, el gobierno, y vamos a empezar a crecer. Eso es un pensamiento mágico al que fácilmente nos adherimos. Entonces, claro, esto es lo que hay que hacer, un gran acuerdo, que los sindicalistas, los empresarios y el Estado todos estén de acuerdo y ahora sí vamos a crecer. Pero sería muy fácil así, no va a ser así, porque hay intereses en conflicto. Entonces, si se hace un pacto, en realidad más que un pacto, habría que hacer muchos pactos, muy chiquititos,
y muy pequeñito para ir ganando tiempo y simultáneamente presentar un plan y un equipo. Si usted me pregunta, Gustavo, ¿por qué no presentan ese plan y ese equipo ahora? Mi respuesta es, más allá de para no generar expectativas infundadas, porque no lo tienen. Hoy todavía no deben tener claro cuál es el plan ni cuál es el equipo. Tal vez no sea muy auspicioso la opinión, pero deben estar elaborando el plan. Buscando algo positivo, a mí me parece que desde las PASO en adelante, Alberto Fernández casi no hizo promesas. Le diría que casi no hizo propuestas. Claro, porque... Pensemos los debates. Sí, pensemos los debates, nada, absolutamente nada. Y dijo, se viene la noche. El lado malo de eso es decir, no hizo propuestas porque no la tenía. Y el lado bueno es para no generar demasiada expectativa. Yo creo que hay un poco y un poco. Durante estos días, debería estar elaborándose ese plan o ese conjunto de planes a partir de un diagnóstico muy crítico de la realidad, desinflando las expectativas y con equipos que por sí mismos generen credibilidad, porque más o menos todos conocemos los antecedentes de los nombres que suenan, entonces sabemos que cuando se anuncia el nombre de un funcionario, por ejemplo, ¿quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas? Uno ya puede sospechar cuáles son las políticas que hay detrás de ese equipo. Entonces, el plan y el equipo tienen que ser consistentes, sin grandes enunciados. Uno de los errores de la gestión de Macri, creo que hay que aprender de eso, fue anunciar somos los mejores de los últimos 50 años. El equipo elegido. Metas inflacionarias, aquellas metas inflacionarias de Pratt Guy al inicio. ¿Te acuerdas? ¿Con qué necesidad? Pobreza cero. ¿Con qué pobreza cero, por ejemplo? Bueno, se ganan las elecciones, luego hay que gobernar y ese es el momento de desinflar las expectativas. Yo creo que además Alberto Fernández, por esa cuestión de la inestabilidad política interna de su coalición, sí o sí va a necesitar encontrar aliados externos, políticos. Y aunque tal vez suene muy loco lo que le voy a decir, yo creo que en la fuerza opositora liderada por Mauricio Macri puede obtener más respaldo del que nosotros hoy nos imaginaríamos. Bueno, es que tendría que ser una especie de... Suena loco, ¿no? No, pero oiga, querido amigo, imaginarse cosas cuando no hay un panorama claro es lo que uno generalmente hace. El ser humano hace esas cosas, se imagina cómo le puede ir y nosotros los argentinos tenemos que pensar cómo nos puede ir. Tenemos un solo indicio. Las personas que eligió Macri para el equipo técnico para el traspaso son todas personas aceptables. Sí. Todas personas aceptables. Con Gustavo Vélez a la cabeza. Fernández. Los de Fernández. Los de Fernández, sí. Claro. Sí. Los que eligió para la transición. Eso es un dato. Eso es un dato. Sí. Si hay un pragmatismo y una... porque lo que pasa es que viene la repartija de cargos. Y una cosa es la cabeza y después los ejecutores, que son más de 17.000 en el país. Ese es el tema. Sí. Y ahí es donde va a venir esa puja de la que estamos hablando entre los dos sectores que quieren dividirse la torta. Pero el país no está para esas cosas. No, y esa sería una muy buena lectura del resultado electoral. Hay un ganador, 48%, pero hay una oposición con un 40%. Pero no tiene campo orégano. No, y tiene por suerte para la República. Seguro, y tiene la Cámara de Diputados con mayoría opositora. Entonces yo me imagino, tal vez Alberto Fernández es futurología, tenga que hacer algunas cosas que el kirchnerismo más duro no esté dispuesto a aceptarlas. Va a necesitar aliados afuera. Y si la oposición encabezada por Mauricio Macri es una oposición responsable, como creo que va a ser, y eso también es una buena noticia para el funcionamiento de la República, puede encontrar por fuera los aliados que no tenga por dentro. Seguro que sí. Es la única forma, no hay otra. Porque si no, la opción va a ser recostarse sobre el kirchnerismo más duro. Y a esa experiencia sí ya la conocemos. Eso sí sería volver al pasado. Y no sería deseable para nada.